Buenas noches, señoras y señores. Mediaciones ubicuas, ecosistema móvil, gestión de identidad y nuevo espacio público es el título del libro que acaba de publicar el profesor Juan Miguel Aguado, digo bien, que es catedrático de periodismo de la Universidad de Murcia. Profesor Aguado, buenas noches. Buenas noches. Alguien pensará por el título que el contenido del libro no tiene nada que ver con él, sin embargo, lo que cuenta impregna nuestra vida cotidiana, ¿no? Totalmente, totalmente. Suelo comentar en mis clases que si el contenido, si nosotros fuéramos peces, el contenido sería el agua en el que nos movemos. Nos movemos a través de contenido permanentemente y esas dinámicas de mediación que antes eran puntuales, cuando nos sentábamos a ver la tele, cuando comprábamos y leíamos el periódico, ahora son constantes y permanentes a través, sobre todo, de los dispositivos móviles que nos acompañan en nuestra vida cotidiana. Bueno, por ir centrando un poco a los espectadores, usted analiza en el libro la superposición entre los contenidos digitales, los medios a través de los que nos llegan y nuestra vida diaria, nuestra vida cotidiana. Pero ¿es realmente una superposición? Porque yo a veces hablaría de invasión o de dominio de los contenidos digitales y de los medios digitales hasta poder llegar a ser intrusivos en un momento determinado. No sé usted qué opina. Sí, bueno, la idea de fondo en el concepto de mediaciones ubicuas es precisamente señalar el hecho de que ya no acudimos al contenido, sino que más bien es al revés. El contenido acude a nosotros, nos rodea, ya digo que atravesamos el contenido en nuestra vida cotidiana. Y cuando digo contenido no me refiero solo a los reportajes de prensa o de televisión o a las series de televisión, etcétera, sino a todo el tipo de contenido de redes sociales, de ofertas, de transacciones comerciales que tienen que ver con lo que hacemos cotidianamente con nuestros dispositivos móviles. Entonces, en ese sentido, efectivamente, el contenido forma una parte indisoluble de nuestra vida cotidiana, de nuestras opiniones, de nuestras relaciones con los otros, que son fundamentales, etcétera. Sí. Efectivamente, usted analiza, o si este análisis que usted hace en el libro, además pormenorizado, concienzudo, se hubiera hecho hace, no lo sé, 30 o 40 años, a lo mejor el teleprograma, la revista TP hubiera sido un actor de esto, de un mediador ubicuo también, pero hoy por hoy, como usted dice, los contenidos no vamos a buscarlos, sino que prácticamente que nos persiguen. Yo no sé si estamos expuestos a un sobreexceso de contenidos, tanto de información como de entretenimiento. ¿Se puede hablar de sobreexceso o no necesariamente? Bueno, la importancia del contenido tiene que ver no ya solo con lo que se conoce como una economía de la atención, es decir, todo un entramado, toda una estructura, una industria en definitiva que monetiza, que obtiene valor de captar la atención de los usuarios y de los espectadores. Esto ha ocurrido siempre en los medios de comunicación. La publicidad, al fin y al cabo, es una manera de monetizar la atención de los espectadores. Pero ahora va un paso más allá precisamente porque la capacidad de captar la atención, nuestro interés y sobre todo nuestra actividad es ubicua. Es decir, cuando estamos en la cola del supermercado, esperando en la consulta del dentista, cuando estamos viajando en autobús a la universidad o a nuestro trabajo, cuando vamos en el coche, en cualquier momento accedemos al contenido, el contenido accede a nosotros y aquí lo importante no es ya solo esa captación de nuestra atención, que capten nuestra atención, sino ahora se ha pasado de lo que algunos autores hablan de la economía del link a la economía del like. Es decir, del darle al botoncito, del interactuar con el contenido, del implicarnos con el contenido. ¿Por qué? Bueno, pues porque evidentemente eso produce información acerca de lo que hacemos, datos acerca de nuestro comportamiento en las redes, en el contexto de Internet ubicuo, y esos datos acerca de nuestro comportamiento producen beneficio. Beneficio en la forma de publicidad dirigida, orientada a nuestro perfil específico, beneficios en la forma de sistemas de recomendación, como ocurre con Netflix o con Amazon, de sus productos, de sus ofertas ajustados perfectamente a nuestro perfil, y beneficios porque también venden esos datos sobre nuestros perfiles a terceros, a empresas que comercializan con ellos, se llaman data brokers, y por tanto no se trata ya, insisto, solo de captar nuestra atención, sino de hacernos actuar.
de hacernos interactuar con el contenido. Y de ahí que nos estén buscando permanentemente, con el jueguecito que te lleva una partidita 2 minutos y para matar el rato, con el flash rápido de una noticia, con cualquier tipo de contenido, vale si captas la atención primero y después consigues que el usuario interactúe, se quede un ratito, haga cosas con tu contenido, haga cosas en tu aplicación, en tu web, etcétera, para que deje huella, para que deje datos, que es en definitiva lo que produce valor en esta nueva economía del like. Y esta interacción constante que tenemos ahora, esta versatilidad de los medios y de los contenidos, esta fácil accesibilidad, hace que se desvirtúe lo que tradicionalmente hemos conocido como mass media, la prensa, la radio, la televisión. Ahora hay muchos más medios, muchos más contenidos y se han segmentado muchísimo más las audiencias. Luego, hoy por hoy, ¿se puede hablar con propiedad de mass media o ya no tanto? Vamos a ver, hay contenidos que llegan a mucha gente, lo que ya no sé si a eso se le puede llamar masas, en el sentido tan homogéneo y tan monolítico que caracterizaba a las audiencias en los años 30, los años 40, 50, incluso posiblemente hasta los 80. El concepto de masa para referirse a las audiencias y el concepto de medios de masas, por tanto, empieza a caer en desuso a partir de los años 90 y desde luego con el desarrollo de Internet algunos autores hablan de self-media, de automedios, ¿no? Porque realmente al final no hacen falta grandes estructuras, con muy pocos recursos uno es capaz de llegar a una ingente cantidad de audiencias. Pero bueno, esto produce una fragmentación, produce una multiplicación, pero que no es tanta tampoco, porque luego hay bastante homogeneidad. Hay intermediarios, lo que pasa es que ya no son los intermediarios tradicionales, ahora son los Google, los Amazon, los Facebook, los Apple, etcétera, ¿no? Y el papel de los medios tienen aquí los medios tradicionales, los medios convencionales tienen un desafío importante. Una de las cosas que planteo en el libro precisamente es que los escenarios de consumo de medios han cambiado y una de las claves de ese cambio en la manera en que consumimos contenidos es que ahora cuando más consumimos contenido es cuando interactuamos con otros, cuando nos relacionamos con otros, es decir, en el marco de las redes sociales. Y por tanto el contenido de los medios tradicionales, digamos que es un recurso más. Utilizamos el contenido de los medios tradicionales para hablar en las redes sociales sobre nosotros, sobre lo que nos interesa, sobre lo que nos preocupa. Pensemos ahora, por ejemplo, en el contexto de las elecciones norteamericanas. ¿Cuántos tweets, cuántos posts de Instagram hemos enviado con memes sobre Trump, sobre Biden, sobre si se ciernen nubarrones o sobre si se ve una luz al final del túnel, reportajes, noticias breves sobre si Trump acepta o si no acepta, si hay trampas, si no hay trampas. Pero en definitiva no estamos solo hablando de actualidad cuando intercambiamos contenidos de medios de comunicación en las redes sociales, estamos también hablando de nosotros mismos, de cómo somos, de las cosas que nos preocupan, etc. Los medios de comunicación convencionales deberían estudiar con detenimiento estas nuevas dinámicas y modular su producto, su servicio, su actividad en función de estos nuevos contextos de consumo. Es una de las cuestiones que planteamos en el libro. Me estaba acordando ahora de una canción que fue un éxito en los 80, aquella del vídeo mató a la estrella de la radio, que sí. Además de una canción, es verdad que en aquella época se comentaba que el vídeo podía amenazar la existencia de otros medios. Afortunadamente no pasó y ahora no creo que pase, pero efectivamente los medios tradicionales tienen ahora un reto importante, como usted estaba comentando. Hemos puesto, señor Aguado, nuestra identidad digital, nuestro DNI digital, lo hemos expuesto como en una especie de un gran escaparate global para que todos sepamos nuestros hábitos, nuestros horarios, nuestros gustos, nuestras preferencias. Por ejemplo, lo que se denomina la publicidad programática en televisión va a ser un hecho en breve y resulta que yo voy a estar viendo unos anuncios en televisión y mi vecino en el mismo canal, en la misma hora, va a estar viendo otros anuncios de televisión, porque resulta que quizá Antena 3 sabe que a mí me gustan los coches y me va a proyectar en mi programa, en mi tele, anuncios de coches y a mi vecino anuncios de jamones. No lo sé, por poner un ejemplo. Este desnudo digital, por así llamarlo, para que todo el mundo sepa qué nos gusta y qué no y a qué hora y todo eso, ¿va a reportar solo ventajas o nos dejamos algo en el camino de intimidad, no lo sé? Bueno, vamos a ver. Yo en estas cosas siempre comienzo diciendo es necesario ser crítico, pero conviene no ser catastrofista. Eso es. Entonces, efectivamente va a cambiar cosas. Están cambiando ya cosas. Hay algunos autores que directamente dicen la privacidad ha muerto. Ya no existe la privacidad tal y como la conocemos. Hay que decir que históricamente la privacidad es un fenómeno
social bastante reciente, no tiene más de 200, 250 años. Evidentemente tiene una larga trayectoria precedente a lo largo de la historia, sobre todo de la cultura occidental, hasta convertirse en un pilar de la vida democrática y del concepto de ciudadano. Algo que, insisto, ocurre pues eso, hace 200, 250 años. Pero bueno, sí es cierto que el concepto de privacidad ha cambiado. Ahora mismo vivimos bueno, no deja de ser paradójico que en la era de la hipervigilancia y de la transparencia, la privacidad real básicamente se sustente sobre el anonimato. Si no, no es posible. Y además, bueno, es cierto que la privacidad se convierte en la explotación de la privacidad de los demás, se convierte en el modelo de negocio de Internet directamente. Es decir, es saber datos sobre el comportamiento y las preferencias de los usuarios para ofrecerles la oferta oportuna en el momento oportuno, etcétera. Bueno, como has comentado tú, hay muchos casos. A mí me gusta señalar, por ejemplo, si eres usuario de Netflix, habrás observado que las carátulas de las series y de las películas cambian de cuando en cuando y no es siempre la misma. Tendemos a pensar que eso es aleatorio o casual y que, bueno, pues por variar un poco la estética de la pantalla, pues te van cambiando la carátula. No, señor. Esas carátulas están calculadas en función de todas las series y películas que has visto con anterioridad, de los actores a los que muestran preferencia a tu comportamiento de visionado, etcétera, etcétera. Entonces, en función de todo lo que has hecho con Netflix, calculan y dicen, no, esta serie, si le ponemos esta carátula, será más probable que entre a verla. En definitiva, aquí hay una línea muy importante que conviene identificar y que conviene evitar que se cruce, que es la línea entre una recomendación eficaz y la línea, digamos, que separa la recomendación eficaz de la manipulación. Es decir, de la influencia. Es decir, hasta qué punto lo que hace Netflix o lo que hace cualquier otro actor es una recomendación eficaz que da en el clavo de lo que justo a mí me gusta, o hasta qué punto lo que hace Netflix hace que a mí me guste eso y que yo haga eso. En definitiva, hay una cuestión que viene detrás, inmediatamente detrás de la pérdida de la privacidad, que es la cuestión de la autonomía individual, y que es una cuestión central, como la de la privacidad, para la condición de ciudadano, y que por lo tanto se encuentra en la base de nuestra estructura, de nuestro funcionamiento social. Y esto es un tema que hay que tratar con cuidado. Quería comentar con usted otra cosa que también la aborda usted en el libro, habla de la cadena de valor de los contenidos digitales. No hay duda de que los contenidos digitales tienen unas cualidades muy superiores a los analógicos en cuanto a calidad de imagen, a rapidez de proceso, a inmediatez, a precisión, sin duda. Pero luego yo hablaría del valor y le pongo un ejemplo. Antes hacíamos una foto y primero comprábamos el carrete, que si era color o blanco y negro, de más asas o de menos asas, con flash o sin flash, con trípode o sin trípode. Hacíamos la foto, la revelábamos, la poníamos en un álbum, la guardábamos como oro en paño, era un pequeño tesoro, ¿no? Ahora hacemos una foto con el móvil de la playa en la que estamos, la subimos a una red social y ya no me vuelvo. ¿Han perdido valor algunos contenidos digitales por esta versatilidad que nos dan? Bueno, yo no diría que son infinitamente más valiosos o con mejores cualidades que los contenidos convencionales. Simplemente son distintos. Implican procesos de producción distintos, implican procesos de gestión y almacenamiento distintos e implican, por supuesto, también procesos de consumo, escenarios de consumo distintos. Y sí es cierto que una de las características de lo digital es la aceleración. Y otra de las características de lo digital es la imitación. En fin, si algo define a las tecnologías digitales es que pueden hacer casi cualquier cosa. Pueden hacer desde fotografías que parecen daguerrotipos del siglo XIX hasta fotografías de 360 grados, perfectamente envolventes y con una definición de 4K o superior. Y esta facilidad a veces tiene efectos secundarios. Decía Marshall McLuhan que a veces los medios, cuando tienen mucho éxito, terminan produciendo el efecto contrario al que pretendían. Por eso señalaba, por ejemplo, bueno, el automóvil nos permite ir muy rápido a todas partes, pero cuando una ciudad se llena de automóviles, al final resulta que es mejor ir andando. Bueno, pues con la fotografía, por ejemplo, pasa algo parecido. Es decir, al final tenemos decenas
de miles de fotos en nuestros dispositivos móviles y no tenemos ni tiempo ni capacidad para sentarnos a ver un álbum de fotos como hacíamos antiguamente y recordar aquel viaje que hicimos o la comunión de la niña o aquel evento familiar señalado, ¿no? Con lo cual la fotografía, que nace precisamente como una capacidad de registrar los momentos para permitirte el volver sobre ellos, el recuerdo compartido con los tuyos, pues pierde esa función porque algunos hablan de síndrome de Diógenes digital, ¿no? Tenemos ahí miles y miles y miles de fotos que almacenamos, pero no nos sirven para nada porque no las vemos, ¿no? Las olvidamos inmediatamente. Bueno, en realidad nos habla de cosas que cambian, pero también los usos de la fotografía han cambiado. A cambio de esto, la fotografía ya no solo se usa para recordar, se usa para expresar. ¿Vale? Entonces alguien te pregunta cómo estás y en vez de decir, pues estoy bien o estoy fatal porque no sé qué, no sé cuántos, te haces un selfie con una cara triste, por ejemplo, y se lo mandas, estudiando, ¿no? Lo que sea. Efectivamente, con lo cual surgen nuevas formas expresivas. Al final es una transformación y en toda transformación se pierden cosas de lo anterior y se ganan cosas nuevas. La verdad es que efectivamente la tecnología nos está cambiando. Yo no sé tampoco si tenemos ya relaciones humanas o relaciones tecnológicas, no lo sé, pero en todo caso lo que no estoy seguro es si somos capaces o vamos a ser capaces de domesticar la tecnología para nuestro bien, para nuestro beneficio, o si acabaremos siendo esclavos de ella. Pues es una buena pregunta. Es una buena pregunta para la que de momento, por desgracia, no tengo respuesta. Claro. Existen en el horizonte las dos posibilidades y una de las cosas que se pone de manifiesto en el libro es precisamente la preocupación por la preservación de la autonomía individual. Que es fundamental desde el punto de vista desde el concepto de libertad, desde el concepto de la soberanía sobre nuestra propia identidad, pero luego en el orden social, como ya he comentado, es fundamental. Es decir, no existe ciudadanía sin autonomía individual. Una sociedad de consumidores que consumen aquello que se les propone no es una sociedad, se aleja de las bases de una sociedad democrática en la que el individuo es soberano de sí mismo, ¿no? Pero bueno, también es cierto que tenemos un horizonte de posibilidades de elección que tenemos que aprender, porque también es cierto que cuando un medio nace, los públicos estamos desentrenados. En alguna ocasión he señalado, por ejemplo, al hilo de la preocupación política sobre ciertas tendencias autoritarias que se pueden observar, etcétera, suelo decir, bueno, pensemos que estamos un poco como en la Europa de los años 30, ¿no? Acaba de nacer la radio como medio de comunicación de masas, tiene unas características muy singulares de reunir a la familia, de implicación emocional, etcétera, etcétera. Y tenemos unos públicos desentrenados que no están acostumbrados a la radio, están acostumbrados a leer, están acostumbrados a ir al teatro como mucho, pero no están acostumbrados a ese formato tan peculiar de la radio. Y hay un contexto político, evidentemente, en la Europa de los años 30 que aprovecha eso y se convierte en la gran herramienta de propaganda de los regímenes autoritarios, ¿no? Quizás estamos en un contexto parecido. Hay unos nuevos medios, que son las redes sociales, con un componente emocional muy fuerte, como lo tenía la radio en los años 30, y hay unos públicos desentrenados. Y aquí es a donde voy. Es decir, estos públicos hay que entrenarlos. De la misma manera que ya no escuchamos la radio del mismo modo que lo escuchaban los públicos en los años 30, pues yo supongo que de aquí a 15 o 20 años la gente no utilizará las redes sociales, la gente no percibirá, no se aproximará a las redes sociales con la ingenuidad y con el desarme con el que nos acercamos a esos nuevos medios. Eso hay que trabajarlo. Sí. Claro, eso le iba a preguntar precisamente, si los que tenemos una edad podremos algún día terminar de digerir estas transformaciones. Y yo estaba pensando antes de la entrevista, digo, bueno, yo vengo de la radio en la que poníamos la publicidad en cinta magnética, de la radio en la que, por ejemplo, teníamos que estar mirando el reloj para saber cuándo conectábamos con Madrid. Y, por cierto, no había satélites, había líneas microfónicas y malas, que a veces no funcionaban, ¿no? Esto no es ni bueno ni malo, es lo que pasaba hace 30 o 40 años. Y seremos capaces, los que tenemos una edad, de digerir y asumir y acoplarnos a este nuevo entorno. Tenemos que serlo. No es fácil porque los cambios siempre existen, la diferencia es que ahora los cambios son muy rápidos. Vivimos en un contexto de cambio acelerado. Pensemos, por ejemplo, cómo los dispositivos móviles han cambiado nuestra vida en apenas poco menos de 15 años. Es decir, el smartphone, el modelo de smartphone que se inaugura con el lanzamiento del iPhone en 2007 es hace 13 años, ¿no? Y fijémonos cómo ha cambiado nuestra vida cotidiana, cómo han cambiado nuestras sociedades en nada más que 13 años, ¿no? Entonces es cierto que el cambio acelerado, sobre todo aquellos que ya vamos teniendo una edad, pues nos cuesta más.
pero siempre aprendemos. Es decir, el aprendizaje es algo constante, que nunca se abandona, y quizás aquí tenemos un plus de responsabilidad, precisamente los que ya tenemos una edad, para marcar en nuestra actividad educativa, yo hablo aquí como padre, pero también como profesor, en fin, pues unas pautas, unos cánones, o por lo menos recordar, mira, antes las cosas eran así y esto implicaba esto. No es que sea mejor ni peor, sino simplemente que hay que tenerlo en cuenta para entender que te estás moviendo, que están cambiando las cosas, porque si no tienes una percepción de lo que te rodea, no eres capaz de percibir el movimiento. Pues si no eres capaz de conocer lo que ha habido culturalmente en tu entorno, no eres capaz de percibir el cambio y piensas que las cosas son de manera natural así, ¿no? Estas cosas son así como un resultado de un proceso de cambio que tienes que comprender, entre otras cosas, para adaptarte mejor, más eficazmente a ese cambio. Lo cierto es que en el actual ecosistema en el que nos encontramos, ecosistema me refiero de medios, de tecnología, de contenidos, hoy por hoy cualquiera de nosotros valemos más por nuestros datos que por cualquier otro factor humano. Los datos que podamos aportar a ese ecosistema y que ese ecosistema pueda también utilizar en su beneficio. Bueno, estamos hablando de la vertiente económica de ese ecosistema, es decir, de dónde obtiene valor, de dónde se genera valor. Tradicionalmente, los medios de comunicación generaban valor, ya lo he comentado, captando la atención de los usuarios. Un medio captaba la atención de los usuarios. Suelo preguntarles a mis alumnos, digo, bueno, vamos a ver, ¿qué pensáis que venden los medios de comunicación? No, venden información, venden entretenimiento. No, venden audiencias. Quiero decir, las audiencias es lo que le proporciona el recurso económico con ese modelo de negocio a los medios tradicionales, ¿no? Un medio capta un público determinado con su actividad, ya sea informativa, ya sea de entretenimiento, etcétera, y ese público, la atención de ese público la pone a disposición de los anunciantes a través del mecanismo de la publicidad. Con lo cual alguien podría decir, bueno, de hecho hay algunos autores críticos que se aproximaban a los medios y decían, no, es que las audiencias somos el producto de los medios, somos, tú no eres el cliente, eres el producto. Sí, digamos que es un ecosistema con un tecnoeconómico, es decir, con una tecnología y con una funcionalidad económica que consiste en crear valor, y ese valor se creaba fundamentalmente a través de la monetización de la atención. Como he comentado antes, ese modelo continúa vigente, pero ha cambiado sustancialmente, ha cambiado de una manera importante. ¿En qué dirección? Pues en la dirección de ir un paso más allá. Ya no me basta con tu atención. Quiero saber quién eres, es decir, quiero saber todo de ti y por lo tanto necesito que te impliques en mi contenido. Entonces, ya no me basta simplemente con que veas el contenido, quiero que hagas clic, quiero que mandes mensajes, quiero que recomiendes, quiero que comentes, quiero que hagas cosas dentro de mi plataforma para que con todo eso que tú haces yo pueda obtener información sobre qué cosas te gustan, qué cosas no te gustan, qué prefieres, qué no prefieres, etcétera, etcétera, para poderte recomendar cosas, para poderte enviar mensajes publicitarios revalorizados, hablabas antes de la publicidad programática, o bien directamente esa información que yo consigo se la vendo a otros para que hagan lo propio y la moneticen. Así funciona Internet ahora mismo. Y yo creo que estamos acostumbrados, es decir, todos hemos aceptado condiciones de uso sin haberlas leído. Lo hacemos y lo haremos permanentemente. Somos conscientes de que nuestra privacidad es la moneda con la que estamos pagando por contenidos aparentemente gratuitos o por servicios aparentemente gratuitos. Bueno, hemos hablado de este libro, digamos que aplicando, trasladando su contenido a nuestra vida cotidiana, pero, en fin, su contenido, valga la redundancia, es mucho más profundo y muy interesante para los estudiosos e investigadores de este tema. Lo que pasa es que me da la impresión de que hacer un trabajo de investigación sobre este asunto, que es tan cambiante y que evoluciona tan rápidamente, es una investigación siempre inacabada, ¿no? Porque en un par de meses hay canales nuevos, medios nuevos, tendencias nuevas, hábitos nuevos. Sí, yo creo que aquí la clave está identificar un poco las corrientes de fondo. Es decir, no quedarse solo en las corrientes superficiales, sino en el mar de fondo. Y yo creo que aquí es importante señalar que el mar de fondo tiene que ver con la transformación de la privacidad, con el dilema en torno a la autonomía individual y con una metamorfosis del sistema económico que tiene que ver con formas de explotación de la privacidad, etcétera, ¿no? Yo creo que eso, de hecho, a lo que asistimos es a nuevas variaciones, ¿no? Cae en desuso Instagram y aparece TikTok, pero al final tenemos más de lo mismo.
La guerra comercial entre China y Estados Unidos al final es una guerra comercial por el dominio tecnológico de la inteligencia artificial y de las redes 5G. Y no nos olvidemos que, en definitiva, la inteligencia artificial es precisamente lo que hace posible que esos algoritmos procesen la información y extraigan valor de la información sobre lo que nosotros hacemos. En definitiva, al final, los cambios pueden o ratificar esa tendencia de fondo, esa corriente de fondo que tú has identificado en la investigación, o, por el contrario, contradecirla. Con lo cual, es una dinámica investigadora. Hombre, en general, en el ámbito de las ciencias sociales, los cambios son constantes, ¿no? Estamos acostumbrados, pero esa es parte de la belleza, por otra parte, de la investigación en las ciencias sociales y en este terreno más aún. Bueno, dicen los investigadores en genética, bueno, lo dicen sobre todo los más aventurados, ¿no?, los más atrevidos, que la inmortalidad está a la vuelta de la esquina. Yo confío en ello y espero que tengamos mucho tiempo, señor Aguado, para seguir viéndonos, para venir aquí y hablar de cómo han evolucionado todos estos temas que son objeto de investigación en este libro que usted ha presentado recientemente. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias también a ustedes y hasta el próximo día. Buenas noches.